les bendiga. Continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos. Ya esta semana vamos a arrancar el capítulo 4. La semana pasada estuvimos culminando el capítulo 3 de Romanos y hoy vamos a continuar ya el capítulo 4, donde Pablo va a empezar a hablar de la fe de Abraham como ejemplo realmente de la justificación de Dios, de que no es por obra sino por fe que fue justificado, y es un capítulo donde enteramente va a estar hablando Pablo de la historia de Abraham, pero hoy vamos a desarrollar los primeros 8 versículos. Y justamente el título dice el ejemplo de Abraham. Vamos a leer para entrar en contexto. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, vamos a arrancar la primera parte de lo que es la enseñanza de Pablo acerca del ejemplo de Abraham. Justamente Pablo en los primeros 3 capítulos se encargó de hablar de la maldad del hombre, de su iniquidad, y también habló de que tanto judíos como gentiles delante de Dios tienen la misma condición, que son pecadores, y tanto judíos como gentiles no pueden entrar al reino de Dios sin sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, sin la salvación, sin la fe en nuestro Señor Jesús. Entonces, Pablo a lo largo de los 3 capítulos estuvo enseñando que realmente la única forma de poder tener acceso al Padre es mediante la fe en Jesucristo, que por obra nadie realmente puede ser justificado. Y ahora va a usar el ejemplo de Abraham para dar como esa enseñanza, o para completar su enseñanza, porque él estuvo enseñando, estuvo dando toda doctrina, y ahora va a empezar a usar el ejemplo de Abraham para demostrar que lo que él estaba enseñando no era algo que a él se le ocurrió, no era algo que él inventó, sino que es algo que ya estaba desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, en la historia de Abraham, cuando Dios realmente le justificó a él por su fe en las promesas que Dios le dio de que de él iba a ser una gran nación. Entonces, primeramente, si empezamos a estudiar la vida de Abraham, conocemos que Abraham salió de una tierra que no era realmente el pueblo de Israel. De hecho, Dios usa a Abraham para formar su pueblo, y dice la Escritura que Dios le sacó a Abraham realmente de una tierra pagana. Y vamos a leer, para conocer ese contexto, Génesis 12, para entender un poco más de dónde salió Abraham, cuáles fueron sus comienzos. Génesis capítulo 12. Dice: Dios llama a Abraham. Vamos a leer, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, primeramente vemos que Abraham salió de lo que conocemos como la tierra de los caldeos, de Ur, que era la zona de Mesopotamia, que era la zona babilónica, donde conocemos, según la historia, que era una región donde había lleno de idolatría, lleno de paganismo. Y realmente Abraham sale de ese lugar
y Dios le llama para hacer de él una gran nación. Y vemos ya la primera acción de Abraham, de creer en lo que Dios le dijo, de ir en un lugar realmente donde él no sabía lo que le esperaba. Él estaba en un lugar donde se conocía como Ur de los Caldeos, de aproximadamente 300.000 habitantes, donde era un país, una región realmente muy desarrollada. Tenían ya escritura, tenían comercio. Él estaba cómodo en ese lugar, pero Dios lo llama de salir ahí a un lugar que él ni siquiera conocía. Entonces ahí vemos realmente la acción de la fe de Dios en la vida de Abraham para sacarle de ese lugar. Y podemos ver y entender mejor realmente de dónde le sacó Dios cuando leemos Josué capítulo 24. Ahí podemos entender mejor cómo era la condición en donde estaba Abraham, donde él vivía, de donde Dios le sacó. Josué 24, versículo 2. Dice así: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces acá vemos realmente que Abraham salió de una nación donde estaban acostumbrados a adorar a muchos dioses. De repente Dios le llama para ser su único Dios y salir de esa condición donde ellos estaban habituados a adorar a muchos dioses para adorar a un solo Dios. Entonces, primeramente, Pablo dice, Romanos capítulo 4, versículo 1, para empezar su historia, dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Versículo 2: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, Pablo empieza a enseñar acerca de la condición de la salvación, que no es por obra, porque los judíos en toda la historia, a partir de, especialmente cuando comenzó la época de los fariseos, que fue 150 años de Cristo, ellos empezaban a enseñar que realmente uno era justificado obedeciendo la ley. Pero vemos Pablo en anteriores ocasiones que le enseña que nadie puede realmente jactarse de su salvación, porque es algo que viene de parte de Dios. Nadie por obra puede alcanzar salvación. Entonces dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Halló Abraham, nuestro padre según la carne? Nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse. Dice, pero no para con Dios. Es decir, si realmente Abraham alcanzó justificación delante de Dios por sus obras, por sus buenos hechos, entonces él iba a tener de qué jactarse. Y justamente el capítulo anterior estábamos compartiendo el versículo 27 de Romanos 3. Ahí al lado nomás está, dice: ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, Pablo iba enseñando constantemente que realmente es imposible que el hombre pueda salvarse, que pueda agradarle a Dios por sus buenas acciones, por cumplir la ley, porque realmente nadie puede cumplirla, nadie puede hacerla, nadie puede cumplir completamente la ley de Dios. Entonces, empieza diciendo Pablo que realmente nadie puede alcanzar la salvación por obras, y si pudiera hacerlo tendría que jactarse, pero nosotros sabemos que nadie puede jactarse de tener la salvación, porque creemos realmente a través de la palabra que es una obra completa de Dios. Entonces vamos a compartir ahora Gálatas capítulo 3 para entender mejor por qué es que no podemos realmente ser justificados delante de Dios por la ley. Gálatas capítulo 3, desde el versículo 6, justamente hablando del pacto de Dios con Abraham. Estoy entrelazando con lo que estamos hablando de Abraham en Romanos. Dice desde el versículo 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos, con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Acá también Pablo, hablando del ejemplo de Abraham, diciendo en el versículo 6 que Abraham creyó a Dios y al creer eso le fue contado por justicia. Entonces Pablo, usando el ejemplo de Abraham, enseña al pueblo de Israel que creció, digamos, por generaciones creyendo que realmente podía alcanzar el favor de Dios a través de sus buenas acciones. Le demuestra que no hay forma realmente que uno pueda acercarse a Dios o ser aprobado por Dios por medio de sus obras. Y usa el ejemplo de Abraham, que Abraham no fue justificado desde el momento que hizo las obras que Dios le mandó, sino desde el momento que creyó. Cuando creyó y se fue justificado, no después cuando empezó a hacer las obras. Vemos también que Santiago enseña sobre la fe genuina, que dice que la fe sin obra es una fe muerta. Entonces entendemos también a través de Santiago que así como Abraham creyó y le fue dado, digamos, que la justicia por su fe, también después él hizo buenas obras. Es decir, una fe genuina siempre va a traer también detrás de ellos buenas obras, buenas acciones. No puede quedarse solamente con creer. Alguien que dice aceptar a Jesús, pero sigue viviendo de la misma manera, realmente no ha conocido la verdadera salvación. Aquel que genuinamente abraza la salvación, también eso produce en esa persona la necesidad, el deseo de cambiar y de ahora más hacer todo lo que le agrada a Dios. Entonces, dice el versículo 4 de Romanos, versículo 1 al 2, para terminar todos estos primeros dos versículos. Pablo dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, es decir, según sus obras, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse. Y nosotros, como vimos, no podemos jactarnos. ¿Por qué? Porque la fe es algo que no es genuino a nosotros. No es la fe lo que nos salva, la fe es el medio por el cual alcanzamos el favor de Dios. Es por el medio por el cual Dios nos da acceso a su salvación. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Versículo 8. Ahí vamos a ver realmente cómo se explica la fe que nosotros tenemos a creer. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Acá Pablo dice que inclusive la fe que nosotros tenemos para creer en Jesús es un don de Dios, es un regalo de Dios. Yo no creí a Dios una vez por mis propios medios. Si bien yo voluntariamente acepté al Señor en mi vida, Él hizo una obra primeramente. Eso está en el versículo 1 de Efesios 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, nosotros estábamos muertos, no teníamos vida. Y ahí Dios hace una obra primeramente de darnos vida, para que podamos realmente, voluntariamente, ejercer esa fe que Él pone en nosotros. Porque la fe, dice, no es algo de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso es que no podemos jactarnos, como dice Efesios 8, no podemos jactarnos a la salvación, porque la salvación no es de nosotros, sino es por medio de la fe en Jesucristo, para que nadie se gloríe. Como dice en el versículo 9. Versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no tenemos de qué jactarnos. No podemos decir: yo un día acepté a Jesús. Más bien deberíamos decir: un día Dios me encontró, me salvó, me abrió los ojos, me dio vida y puso en mí esa fe que me dio la posibilidad de acceder a esa salvación. Vamos a compartir
Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo nuestro delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dice Hebreos: el autor y consumador de la fe. La fe de Dios, según Efesios, es un regalo de Dios que recibimos. ¿Y quién es el que otorga esa fe? El autor y consumador de esa fe es Jesús. Entonces, el hecho de que un día nosotros hayamos aceptado a Jesucristo es porque Él ya hizo una obra dentro de nosotros. Es porque, como dice también en Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo Él ya nos predestinó, nos escogió y escogió el momento en el tiempo en donde íbamos a escuchar la palabra y donde Él iba abrir nuestros ojos, darnos vida para que podamos creer, y iba a poder depositar en nosotros esa fe necesaria para creer y aceptarlo. Y eso también iba a conllevar a que podamos, no solamente al recibir la salvación, sino también a que podamos y deseemos ya vivir una vida diferente de la que antes vivíamos. Como dice en Efesios capítulo 2, la continuación del versículo 1. Dice, el versículo 1 decía: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso está en Efesios 2:1. Y el versículo 2 dice: y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición antes de conocer a Jesús. Nos deleitábamos en nuestro pecado, nos gustaba realmente nuestra vida, porque éramos esclavos, como dice el versículo 1. Nosotros estábamos muertos y éramos esclavos del pecado. Estamos muertos en nuestro delito y pecado. En cambio, Cristo, dice en el versículo 1, nos dio vida y puso en nosotros ese deseo, esa fe, ese regalo, nos dio ese regalo de la fe para que podamos creer. Por eso es que Pablo dice, usando el ejemplo de Abraham, no tenemos de qué gloriarnos, porque si Abraham realmente hubiera alcanzado el favor de Dios a través de su obra, entonces él tendría de qué jactarse. Pero nadie puede jactarse delante de Dios. La salvación, el favor de Dios, es una obra completamente de Dios y no depende de nosotros. Vamos a continuar el versículo 3 del Romano 4. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso podemos encontrar en Génesis 15:6. Para ver que realmente lo que Pablo decía no era algo que él estaba inventando, que a él se le ocurrió. Es algo que Dios mismo dijo en Génesis capítulo 15, versículo 6. Justamente el título del capítulo 15 dice: Dios promete a Abraham un hijo. Dice el versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. ¿Qué es lo que creyó Abraham? La promesa que Dios le dijo. Dice, para entender lo que creyó Abraham, eso podemos verlo desde el versículo 1. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer?
Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Eso era lo que le prometió Dios. Y Abraham creyó a pesar de todas las limitaciones. En Romanos capítulo 4, versículo 18, más adelante dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Versículo 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, en esas circunstancias, Abraham creyó. Había doble imposibilidad. Él ya estaba viejo y su esposa era estéril. Por eso es que dice creyó de esperanza contra esperanza. Por eso es que es llamado el padre de la fe, porque él creyó en lo que Dios le dijo. Él no cuestionó a Dios, digamos, a causa de las promesas que parecían imposibles, sino que él creyó, y eso le fue contado por justicia. Entonces, versículo 3 de Romanos 4. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si realmente la salvación fuera por nuestros méritos, entonces no sería gracia, no sería un favor, más bien sería una deuda, porque cuando nosotros trabajamos, el que nos contrata nos debe un precio por nuestro trabajo, entonces tiene que pagarnos por ese trabajo. Si realmente la fe, la salvación, el favor de Dios fuera por nuestras obras, entonces Dios tendría algo que debernos a nosotros, ¿verdad? Pero como dice Efesios 2, la salvación realmente es totalmente por la fe, por medio de la fe, no por las obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Pablo usa este ejemplo, usa el ejemplo de que aquel que realmente cree que puede alcanzar el favor de Dios por medio de sus méritos, entonces tendría que jactarse, y por ende sería Dios que le tendría que tener una deuda que pagar al hombre por sus acciones. Pero no, la salvación es totalmente obra de Dios. Y para terminar, los últimos versículos, el 6 al 8 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso está en Salmo capítulo 32. Vamos a buscar Salmo capítulo 32, versículo 1 al 2. Dice el título de este salmo: la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ese capítulo, o ese capítulo de Salmo usa Pablo para argumentar su enseñanza. Como vemos,
Lo que Pablo estaba enseñando acerca de la salvación realmente no era algo que se le ocurrió a él, no era algo nuevo, es algo que ya estaba en la palabra de Dios. Pero el pueblo de Israel, a través de las generaciones, fue olvidando la palabra de Dios, y los líderes religiosos, en lugar de enseñar las escrituras, empezaron a enseñar sus propias reglas, sus propios mandamientos, sus propias tradiciones, que empezaron a desconocer realmente el fundamento de la salvación y cómo Dios operaba ya desde el Antiguo Testamento, que siempre fue por gracia. Siempre el pueblo judío le tenía a Abraham como el padre de la fe, y ellos menospreciaban a los gentiles, pero olvidan que Abraham también fue gentil, fue también de un pueblo pagano, y a ese hombre que Dios usó para formar su nación. Entonces, muchas veces ellos se captaban y se olvidaban de muchas cosas por ignorancia, y también porque, como dice Jesús a los fariseos, ustedes ni entran al reino de Dios, ni dejan que otro entre, porque ellos engañaban, tergiversaban la enseñanza de Dios, y la gente también por ignorancia iba por un mal camino, como dice en Oseas, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, aquí en la primera parte, Abraham está enseñando realmente, Pablo está enseñando realmente el ejemplo de Abraham, que realmente es algo bíblico, que no es algo que a él se le ocurrió. Para terminar, vamos a leer Hebreo, capítulo 11, versículo 8 al 10, donde también habla Hebreo de la fe de Abraham. Conocemos Hebreo 11, donde habla de la fe de muchos personajes bíblicos del Antiguo Testamento, y uno de ellos, de lo que habla, está en el versículo 8 al 10 sobre Abraham. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Algo peculiar es que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob pudieron realmente conocer esa tierra prometida que después vemos en Éxodo, porque ellos realmente habitaron en tiendas. Ellos ni siquiera lograron estar en esa tierra prometida, pero dice también que ellos pudieron ver más allá, porque la tierra prometida que conocemos en Éxodo, donde se formó la nación de Israel, es algo, digamos, material, o es algo que no es espiritual, ¿verdad? Ellos veían algo más allá, ellos veían la tierra prometida, dice acá en el versículo 10, algo más allá, algo espiritual. Ellos veían la salvación, veían realmente, como dice acá en el versículo 10, ellos esperaban, dice, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos estaban mirando más allá. Entonces, aunque ellos no habitaron, no pudieron disfrutar de esa tierra prometida donde fluye leche y miel, que después el pueblo de Israel adquirió al derrotar al pueblo de Canaán. Ellos estaban mirando más allá. De hecho, Jesús, en una parte, hablando de Abraham, decía: ya quisiera Abraham estar acá y poder presenciar lo que ustedes están presenciando, de ver estos milagros, de ver todo lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, realmente vemos en el ejemplo de Abraham una enseñanza sobre la fe, y también sobre la perseverancia, y por el que es llamado el padre de la fe. Y también vemos de cómo, usando el ejemplo de Abraham, Pablo enseña, usando el Antiguo Testamento, cómo realmente es la salvación para nosotros, que es por la fe en Jesucristo. Las obras son posterior ya a la fe. Por eso también tenemos que entender que una fe sin obra también es una fe muerta. Debe ser un complemento, un conjunto. La manera que alcanzamos la salvación es por la fe en Jesucristo, pero no podemos nosotros mantener esa salvación pensando en hacer buenas obras. Eso es lo que le dijo Pablo a los Gálatas. Vamos a buscar Gálatas, cuando Pablo le recrimina a los Gálatas, porque en otras palabras se fueron por las ramas. Empezaron por el Espíritu,
terminaron por la carne. Versículo 1 de Gálatas 3 hasta el 5 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Las obras que podamos hacer no debemos verlo como algo para mantener nuestra salvación, sino más bien de una manera para agradar a Dios, ¿verdad? Siempre debemos, como dice Hebreos 12, poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y las obras que hagamos lo hacemos realmente para agradar a Dios, pero entendiendo que siempre nuestra salvación depende totalmente de Dios y es justificada por la fe en Jesucristo. Entonces, eso es lo que estaba enseñando Pablo en esta primera parte. Después va a seguir desglosando con más ejemplos sobre la vida de Abraham, pero hoy a nosotros nos tocó desarrollar hasta el versículo 8, y en la próxima semana vamos a estar siguiendo con los versículos siguientes del ejemplo de Abraham. Pero hoy ya podemos tener una idea de lo que Pablo estaba hablando, del ejemplo de Abraham, de que realmente la fe es el medio por el cual accedemos a la salvación y que las obras no pueden salvarnos, que solamente Jesucristo es el único camino hacia el Padre. Entonces, así hoy combinamos la primera parte de este estudio y nos vemos la semana que viene. Que el Señor les bendiga.